Hola gente, si es la primera vez que me escuchás, bienvenido. Si ya me escuchaste antes, gracias por volver. Mi nombre es Pablo Fontañez y esto es Sobredosis de Fandom. Un podcast donde alimentamos nuestra ñoñez y hablamos de todo lo que nuestra familia y amigos ya están cansados de escucharnos. Cines, series, libros y cómics. Bienvenidos a la segunda temporada. Este es el episodio número 20. Tranquilos. No se perdieron 19 episodios de la segunda temporada. El contador de episodios se mantiene intacto, no se mancha. Lo bauticé nueva temporada porque hay cositas nuevas, como por ejemplo que ahora pueden escucharnos en YouTube. Todos aquellos que no entendían cómo funcionaba un podcast ni cómo se escuchaba, bueno, también nos pueden escuchar en YouTube. Y también hay cosas nuevas como esta. Y si pudiera ser otra persona por un día, ¿quién te gustaría ser? ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? ¿Qué es lo primero que te fijas de una persona? ¿Tuviste alguna mala experiencia con un fan? Todo lo que querés saber de ellos está acá. ¿Cuántas veces vas al baño? Bueno, tampoco la pavada. Sobredosis de entrevistas. Dale, contame más. Opa, bueno. Esto parece más serio ahora. Antes de seguir, quiero dar un agradecimiento a Yoli Mamani por prestar su voz para la causa. Hay muchas cositas que van a ir saliendo en cada episodio, así que atentos, ¿eh? También quiero agradecer a JH por las reseñas de libros y estar siempre ahí escuchando mis ideas. A mis hijos, que son muchos, algunos prestaron su voz para estos spots. A mi esposa Vanina, que me aguanta 24/7. Esa sí necesita una medalla, por favor prepárensela. Que también hace las veces de editora para los guiones y gracias a ustedes por estar escuchando este programa. Dicha esto, ahora vamos a lo que tenemos para hoy. En 1982, ET llega a la Tierra a través del cine. Isabel Allende publica La Casa de los Espíritus, y en los cómics se publica el número 1 de V de Venganza de Alan Moore. En Zárate, provincia de Buenos Aires, un 6 de noviembre, nacía Luciano Becchio. Es en la actualidad un gran referente del cómic americano en nuestro país. A los 19 años abandonó la carrera de diseño gráfico para concentrarse en trabajar como artista independiente. Primero en Dumfries Productions, dibujando Sentinels, para luego llegar a las grandes ligas del cómic como lo son DC y Marvel. Por su lápiz pasaron personajes como Wonder Woman, Green Lantern, Spider-Man, Wolverine, Guardians of the Galaxy, Silver Surfer, X-Men y Dead Vengeance. De manera independiente ha dibujado sus propios proyectos, entre los que destaca Sereno, publicado por Gutter Glitter en papel y dentro del colectivo Totem Comics en la web. Luciano, bienvenido a la inauguración de la segunda temporada de Sobredosis de Fandom. Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación y saludos a los oyentes. ¿Cómo fueron tus inicios? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que podías llegar a vivir del dibujo? Bueno, si bien siempre quise dibujar desde chiquito, siempre fue lo único que me interesaba hacer y tenía la fantasía de trabajar de eso cuando fuera grande. Cuando terminé el secundario y de cara a la adultez, todavía tenía la falsa idea de que era muy difícil o que no se podía trabajar como dibujante. Me puse a estudiar diseño gráfico como para tener una carrera de verdad. Entre todas las comillas, pero mientras tanto seguía dibujando porque era lo que más me gustaba y compartía mucho en foros, en internet y mostrando mi laburo siempre por gusto, por compartir, y casi sin proponérmelo me empezó a pasar que me encarguen commissions y dibujos a pedido, y así me llegó mi primer trabajo en cómic haciendo una serie independiente para un editor independiente de Nueva York que estuvo bueno porque fue un proyecto largo que duró 4 años y para el que dibujé en total como 800 páginas. Se llama Sentinels y
y me permitió enfocarme de lleno a trabajar en esto. Si bien pagaba muy poquito para lo que es la industria del cómic, a mí en ese momento me sirvió un montón. Y me pude enfocar, y desde entonces, con mejores y peores épocas, creciendo muy de a poquito, siempre trabajé de dibujante. Sentinels es la historia de un equipo de superhéroes de segunda generación, cuyos padres desaparecieron cuando eran jóvenes. A medida que asumen sus nuevos roles como héroes y luchan por hacerse cargo de sus vidas, se ven envueltos en un misterio de lo que le sucedió a la primera generación. ¿Cuál fue tu primer contacto con el cómic? Y en mi casa siempre hubo cómics dando vueltas. Mi hermano mayor coleccionaba las Novaro con las traducciones mexicanas de DC, más que nada. Pero también mi papá coleccionaba la Lupin, por ejemplo, porque es radioaficionado. Había muchas más cosas. Y así que siempre estuve rodeado de cómics desde chiquito, desde siempre, y desde mucho antes de aprender a leer. Ya los miraba, eran parte de alimentar mi imaginario, mi juego, mis dibujos. O sea, yo creo recordar que dibujaba en formato de cómic con viñetas y globitos llenos de garabatos desde mucho antes de aprender a leer, por ejemplo. Viendo un poco tus fotos en redes, uno puede decir que tu personaje favorito de los cómics es Wonder Woman. ¿Es así? ¿Predomina el gusto por DC sobre cualquier otra editorial? Wonder Woman sí es bastante mi heroína favorita. Cuando me pongo a pensar me gusta pensar en los superhéroes como al estilo Morrison, como emergentes culturales, arquetipos con los que creamos una mitología moderna y contemporánea. Y en ese sentido, Wonder Woman me parece el arquetipo más importante y necesario de esta época y desde que existe, ¿no? Como encarna muchas luchas que me identifican, en particular lo antipatriarcal y el feminismo. Y DC en general, bueno, sí, me pasa eso, que es el universo con el que más conecté de chico, y como a Marvel llegué mucho más grande, más adolescente y casi adulto. Entonces, hay toda una época de DC, sobre todo, no sé, desde tempranos 80s hasta antes de New 52, que es la época donde estuve como más invertido psicoemocionalmente en ese universo. Que bueno, ahora después de grande, y sobre todo formando parte del lado creativo de la cosa y consumiendo más con otros criterios, la brújula va para otros lados, no tanto por la editorial, sino por tales autores o tales personajes. Pero sí hay algo de un cariño muy ligado al placer de la infancia. Cambiando un poco de tema y adentrándonos más en tu trabajo, ¿tenés algún ritual a la hora de ponerte a trabajar? Y ahora justo los rituales están todos en modo recalculando, y quién sabe, la verdad que en la vieja normalidad fui transitando de a poco hacia algo cada vez más digital. Ya hace bastante tiempo que no dibujo en papel, y toda la vida trabajé en casa, teniendo así el taller en casa. Pero también en los últimos años estuve viajando mucho y haciendo unas temporadas de vida más nómade, justamente porque la tecnología ahora lo permite y antes no. Pero bueno, a la vez ahora nos encontramos en otra circunstancia donde reconecto con los viejos modos de producir en casa, en soledad, en
pero no, la verdad que soy bastante ordenado en el caos. Tengo alguna disciplina de trabajo, pero también me permito mantener mucha flexibilidad para ir atrás de las ganas y no del deber. Creo que siempre dejo un margen de búsqueda. No sé, si no tengo ganas de dibujar ahora y si bien soy más diurno, por ejemplo, si un día quiero dormir hasta tarde y dibujar a la noche, pues lo haré, porque prefiero conectar con el disfrute, y eso a veces cambia según el ánimo, según lo que sea. ¿Te manejas con tableta, iPad o ambos? Ahora hago todo íntegramente en iPad Pro. Uso Clip Studio para dibujar. Y sí, fui transicionando de a poco. Primero usé Wacom con la compu, después cuando pude me pasé a Cintiq y empecé a dibujar todo directamente salteando la tapa del papel, lo cual ahorra muchísimo tiempo y espacio y un montón de cosas y materiales y posibilita otra movilidad. Y hace poco me pasé al iPad, que también resuelve lo mismo, cada vez en menos espacio, más portátil, con menos cables. Es como un cuadernito donde puedes hacer todo y me encanta. En términos generales, ¿cuánto estás tardando por página? Y el promedio es una jornada muy variable. Depende, bueno, sí, en promedio debe estar trabajando unas 6 horas diarias, ponele. Cuando estoy trabajando en una serie mensual, que el ritmo de trabajo es 20 páginas mensuales, me organizo para hacer una página por día en la semana laboral, de lunes a viernes. Y no sé, hay días que una página te va a llevar 4 horas, hay días que te va a llevar 6, hay días que va a llevar 8, pero mi manera de organizarme, mi propia disciplina es con objetivos diarios de una página. Me lleve el tiempo que me lleve. ¿Estás trabajando en algo en estos tiempos de cuarentena? ¿O estás parado en el trabajo? Está parado temporalmente una parte de la producción de Marvel. Yo estoy trabajando en una serie de New Warriors para Marvel Comics en este momento, y con el paro de distribución y con el monopolio de Diamond teniendo la única palabra al respecto, hasta viendo ahora qué es lo que está pasando con otras opciones que aparecen. En un momento Marvel tomó la medida de reducir la línea editorial y postergar la salida de algunos títulos, así que hace unas semanas que no estoy produciendo páginas nuevas, así que estoy tomando el momento para hacer cosas para las que habitualmente no tengo tiempo, como hacer un montón de commissions, dibujos a pedido, que habitualmente no puedo porque me lleva todo el tiempo trabajar en la serie, y también estoy volviendo a poner atención en algunos proyectos personales a los que también dejé desatendidos. ¿Qué es Sereno? Contanos un poco. Sereno es mi obra principal como autor integral, donde además de dibujar, escribo el guión y hago todo, en verdad: guión, dibujo, color, letreado, todo. Es un superhéroe, marica, espiritual. Es un guerrero de la luz protegiendo las noches de una ciudad tecnofuturista donde salen monstruos y villanos y bueno, propone una narrativa más poética, ensayística sobre el género de superhéroes, o por lo menos una visión muy particular, que es la que a mí me dan ganas de contar a través de este género que tanto nos gusta. Es parte de Totem Comics, que es un colectivo de autores locales haciendo superhéroes de autor. Se puede leer gratis en digital, como todas las series de Totem, en
www.totemcomics.com.ar, y también está editado en libro, el primer libro. El primer volumen está recopilado en un libro publicado por Gatter Glitter y se consigue en comiquerías del país. En la descripción voy a dejar un link para que todos los interesados puedan verlo. De todo lo que publicaste en tu carrera, ¿cuál es tu orgullo? ¿Tu preferido? Y el orgullo, literalmente, más reciente es una historia muy cortita que publiqué hace poco en el especial Marvel Voices de Marvel, donde me dejaron escribir, además de dibujarla, donde lo que hice fue juntar por primera vez a todos los personajes LGBT de la editorial en una historia muy sencillita de una página, pero muy sentida y bueno, eso es, si bien citaría también Serena por ser mi obra de autor y Ironheart por ser mi primer serie larga en Marvel, que disfruté muchísimo de hacer por muchos aspectos. Esto, siendo algo muy pequeñito, tiene la particularidad especial de que es una rareza escribir para Marvel siendo un autor sudaca y dibujante, principalmente dibujante y no guionista. Así que es algo que atesoro mucho. ¿Te animás a decir uno que no te guste? No, que no me guste. Por ahí otros trabajos relacionados al dibujo que he tenido que hacer en algún momento más, donde no salían otras cosas, como trabajar en publicidad, haciendo storyboard o figurines de vestuario y cosas así, que son cosas que pagan bien, pero que después no las podés mostrar, que no tienen ningún interés creativo, así que eso creo que es lo que me agradezco haber tenido ese trabajo, pero no me parece nada memorable. Dentro de tu trayectoria, ¿qué te queda en el tintero? ¿Te gustaría dibujar algo que todavía no hiciste? Y muchas cosas, porque a la vez hace casi 2 años que empecé a trabajar más para Marvel en el universo principal, porque antes venía haciendo más cómics digitales y cosas como en otras continuidades. Y esto de estar en el universo principal, lo que para mí es el canon, que es lo más importante, que es lo que cuenta para mí como lector, fue como una renovación total de creatividad y de intención como autor, así que siento que estoy recién empezando de nuevo. Hay muchísimo que quisiera hacer. Siempre cito, mis personajes favoritos son Wiccan y Hulkling o los Young Avengers, pero bueno, podría listar infinitos personajes y autores con los que me gustaría colaborar. Esta pregunta fue bautizada como dime que miras o lees y te diré quién eres. Acá intento que la gente te pueda conocer un poquito más, en base a tus gustos en cuanto a cosas, así que recoméndanos. Una película, una serie, un libro y un cómic. Bueno, arranco por cómic y recomiendo toda la obra de Paula Bofo, alias Supermercado, que es mi autora favorita del cómic local en este momento. Tanto La sombra del altiplano, que publicó Barro Editora, como Si mojas enciendo, que es porno desde una perspectiva queer, feminista, increíble. Después, como serie, nombraría La Watchmen de HBO, que es esa serie que esperaba odiar o no daba 2 mangos y me sorprendió por todos lados, me encanta. Me parece hasta superadora de la obra que hace referencia por cómo aborda temas vigentes y necesarios y postergados, sobre todo en temas de raza y clase.
Libro, me gusta mucho la saga de los confines de Liliana Bodoc. Son varios libros, empieza por Los días del venado y es una épica en clave Tolkien, pero con una versión fantástica de civilizaciones precolombinas, y es muy hermosa. Y película, no sé, no estoy mirando muchas pelis. Voy a nombrar así random What We Do in the Shadows de Taika Waititi, la peli que salió antes de la serie, que es un falso documental sobre vampiros, es muy divertido. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir en tus comienzos y no recibiste? ¿Qué le dirías a alguien que quiere vivir del dibujo? Uno que sí recibí y que me sirvió mucho es entender que el dibujo es un oficio para el que siempre hay demanda. Siempre hay trabajo, siempre hay cosas que necesitan ser dibujadas y ese trabajo está, y creo que se trata más de encontrarse con la flexibilidad y la disponibilidad y la constancia para ir a buscarlo. Sí agregaría que está bueno manejar como herramienta, aparte del talento y el dibujo, también saber inglés es una gran herramienta para estar disponible para trabajar para afuera, que en nuestra economía es una ventaja. Y también como cosas que exceden al dibujo es ser seres sociales que se manejen con nobleza y con empatía, que al fin de cuentas somos personas conectándose y el dibujo es la herramienta que elegimos, pero hay cosas más grandes que están pasando y se sienten, se retroalimentan con el oficio. Luciano, ha sido un placer enorme haber podido realizarte esta entrevista. Te agradezco muchísimo que te hicieras un momento para brindar tus palabras. Bueno, nada, un saludo a todos los oyentes y muchas gracias por haber prestado la atención este rato, que no es poco. Muchas gracias y nos vemos en los dibujitos. Sobredosis de fandom. Si les gustó el contenido de este podcast, aprieten el botón seguir, así pueden recibir una notificación cada vez que subo un episodio. Busquen el botón de compartir y publiquen en las redes sociales, así mucha más gente nos puede conocer. Recuerden que este programa está disponible en todas las plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Anchor, iVoox, Google Podcasts, Spotify, Overcast y Radio Pública, entre otros. También tenemos canal en YouTube, así que pueden suscribirse, activar la campanita, darle like y contarle a tu tía. Si querés dejar un comentario, es más genial todavía, ¿eh? No se olviden que estamos en Instagram como Sobredosis de Fandom, todo junto. Se pueden comunicar por ahí o por mail a sobredosisdefandom@gmail.com. A mí me pueden encontrar en Twitter como @pfontenes. Sin más que decir, me despido de ustedes. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida. Chao. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen, muy pronto subimos uno nuevo. Sobredosis de Fandom.